Buenas tardes con todos. Tengo mucho gusto en poderles presentar aquí en el Congreso Cívico de Innovación Docente esta presentación sobre el proyecto de innovación docente, Yo, el Estado, docencia a través del estudio, aprendizaje activo en Derecho Internacional Público y Cooperación Internacional. Mi nombre es Claudia Manrique Carpio y junto con la profesora Roxana Lija y Laura Huisi hemos participado en este proyecto de innovación y les presentamos a continuación los resultados del proyecto de innovación del Grupo de Innovación Docente del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona. El proyecto titulado Yo y el Estado, docencia a través del estudio de caso, es un proyecto que busca incorporar estas metodologías de aprendizaje activo y responsable en los estudiantes de las asignaturas de Derecho Internacional Público y de Cooperación Internacional. Estas dos asignaturas que las damos en el grado de Administración Pública. El estado de la cuestión o lo que nos ha llevado a plantear el proyecto de innovación docente se sustenta en que el modelo tradicional que se llevaba en estas asignaturas es el de clases magistrales con prácticas puntuales en algunos aspectos del contenido. Además, existe la implicación escasa y pasiva del alumnado que se ha mostrado en años anteriores y además, en este sentido, tenemos que reconsiderar cuál es la forma en que el alumnado debe aprender a cómo funciona la cooperación internacional y a cómo opera el derecho internacional. Con esta base, la metodología docente que se aplicará o que se ha aplicado ya en este proyecto de innovación implica una metodología que está basada en varios elementos. El primer elemento es una metodología basada en el estudio de caso, es decir, tomamos como referencia del estudio de caso a un estado en el que los estudiantes participarán y realizarán las búsquedas sobre situaciones de la realidad internacional. Esta metodología del estudio de caso se combina con una simulación. Se realizan dos clases en las que se hace una simulación. Ya en el caso de la cooperación internacional sobre la participación en una negociación en temas de cooperación al desarrollo y en el ámbito del derecho internacional público es una simulación sobre la creación de un tratado internacional. El otro elemento que se considera en la innovación docente es que además se da el énfasis a esta búsqueda de información y análisis crítico que deben realizar los estudiantes antes de que se realice cada sesión de las clases. Por tanto, además, en esta búsqueda de información se valora con la participación activa en las discusiones que se dan en clase en cada una de las materias que se les va dando. La asunción de roles que pongan en práctica el manejo de los conocimientos progresivamente adquiridos es otro elemento importante de la metodología. En este sentido, el estudiante asume la posición del Estado o en algunos casos el que hemos aplicado en la cooperación internacional, asume la posición de otro actor de la sociedad internacional, como puede ser una organización internacional o una ONG, y a partir de esta posición y cómo está situado en la práctica internacional, hace un manejo de los conocimientos que va adquiriendo poco a poco con las prácticas que se van dando en clase, con las actuaciones y con las discusiones que se van dando en clase. Aquí podemos ver los objetivos que están programados o que teníamos previstos en el proyecto. Esencialmente, el objetivo general era que el alumnado, a través de este método de enseñanza, pueda ser capaz de ser un sujeto activo de su propio aprendizaje. Y por tanto, se busca una mejora cualitativa en la participación y la asistencia en clases y finalmente un resultado del rendimiento académico que haya incrementado positivamente al final de las asignaturas.
En base a esto se establecieron estos objetivos específicos que veremos en qué medida se han cumplido cuando revisemos el resultado y los indicadores. Entonces, también hemos considerado para la elaboración de la estrategia, para elaboración de la metodología, estas estrategias docentes para la mejora e innovación que han sido usadas en el proyecto. Entonces resalto, aquí las pueden ver, resalto dentro de ellas la estrategia de aprendizaje en entornos virtuales, ya que hemos usado el campus virtual de la UB como la herramienta principal para que los estudiantes puedan acceder a las tareas previas para la realización de las actividades antes de cada clase. Además, esencialmente es una estrategia de evaluación formativa, ya que los alumnos, como hemos dicho, se responsabilizan de su aprendizaje con estas búsquedas previas de la práctica internacional y de esta forma aprenden de lo que encuentran y lo plasman en los contenidos de cada asignatura. ¿Cómo es que se ha dado en la práctica esta metodología y cómo se desarrolló, ¿no? En la planificación del proyecto y luego en el desarrollo? Entonces, la forma que desarrollamos la metodología es que en la presentación de las clases, en la primer día, explicamos el funcionamiento del curso y la implicancia que tiene la elección del estado en las actividades de cada una de las clases y en la preparación previa, el Estado u otro actor de la sociedad internacional. Luego, para cada sesión, el estudiante buscará con anterioridad de la sesión la información práctica del Estado relacionado con la actividad internacional. Bueno, los estudiantes escogen, ¿no?, diferentes estados de diferentes niveles de desarrollo, diferentes características que ellos pueden escoger bajo la guía del profesor. En cada sesión, luego durante el desarrollo, se pone en común y se debate la información que los estudiantes han buscado, que ya está guiada para que esté orientada a diferentes temáticas de las asignaturas y se extrae y se sistematiza los conceptos teóricos relevantes para cada tema. Además, se realizan las actividades de simulación en el que el alumnado deberá defender la posición que adoptaría razonablemente el Estado, la organización internacional o el otro actor, pero esencialmente en la mayoría de los casos estamos hablando de un Estado. Y la asignatura concluye con una prueba de síntesis, pero la prueba de síntesis no es como una prueba normal, sino consiste también en una elaboración propia de un comentario de texto, un comentario libre, en el que va a poner en práctica todo lo que ha aprendido durante el desarrollo de la asignatura. Esta metodología está basada también en una evaluación al estudiante que tiene características diferentes de las que suele ser normalmente, en el que la participación activa e informada en los debates desarrollados de las sesiones cuenta con un 30% de su evaluación final. Y la participación en las simulaciones, en una simulación que son dividida en dos partes, cuenta con un 40% de su nota final. Así que la realización final del comentario de texto es solamente un 30%. Como hemos visto, es relevante el campus porque se publica el cronograma, la organización de las sesiones, se indica la actividad previa que deben realizar, se señalan las orientaciones, las preguntas orientativas para cada caso, para cada temática, y además se les incluye documentos relevantes como páginas web, videos en algunos casos u otro tipo de documentación que pueda también ser el caso para que la revisen sobre la práctica internacional. Entonces, revisando cuáles son los indicadores de evaluación para cada uno de los objetivos, tenemos, por ejemplo, no podemos revisarlos todos, voy a dejarlas en la presentación para que las revisen con detenimiento, pero en el primer objetivo específico, que es responsabilizar al alumnado del propio proceso del aprendizaje, ¿no?, que es un objetivo esencial, los indicadores que tenemos instrumentados son la realización de un trabajo de investigación sostenido a lo largo del curso, lo cual se valora a través de este seguimiento de la participación en cada una de las sesiones presenciales. El siguiente indicador para valorar este proceso de aprendizaje es que se plantean las preguntas fuera de los debates previstos en las sesiones presenciales.
Entonces, para esto tenemos el seguimiento que se puedan hacer de las intervenciones en los diferentes foros del campus virtual, un desarrollo de tutorías, una interacción con el profesorado durante las sesiones o fuera. Entonces, de esta forma, el alumno está participando también durante todo el proceso, no solamente en la clase. Luego también otro indicador es que si se usan las fuentes de información adicionales a las propuestas en clase, se valora esta capacidad que ha tenido el alumno de un uso de información adicional de las fuentes. Entonces se identifican tales fuentes en los diferentes debates que se están dando y en las simulaciones y las pruebas de síntesis, ¿no? Si han hecho uso de fuentes adicionales o comentarios adicionales de los indicados. Y si accede regularmente al campus virtual, ¿no? Entonces aquí también podemos comprobar con las estadísticas del campus el número de veces que el estudiante ha ingresado para revisar tanto el material o las diferentes tareas que se les ha asignado u otro tipo de comentarios que realiza el profesorado dentro del campus. Entonces, asimismo, cada uno de los objetivos que hemos identificado tiene su indicador y el instrumento de evaluación que se ha desarrollado en las dos asignaturas durante el primer año académico, que es el que se está evaluando. Como les digo, pueden revisar los indicadores y la instrumentación que hemos usado en cada uno de los casos. Aquí vemos el cronograma de las actividades que se previó al inicio del proyecto, preveyendo un momento primero del diseño de la metodología en el 2002 y la adaptación del plan docente, ¿no? Que tendría que modificarse para cumplir con el contenido de la metodología de innovación docente. Luego la elaboración de las actividades y cronogramas previamente, todas estas actividades antes del inicio de clases. En octubre hasta noviembre son clases que son contenidas en 2 veces por semana, entonces tenemos pocas sesiones pero intensas sobre estas asignaturas de 3 créditos. Y justamente cuando termina Derecho Internacional empieza Cooperación Internacional. Entonces ya se prevé que el estudiante ya tenga una práctica en el desarrollo de esta metodología de innovación docente en el que se usa el caso de estudio al Estado. Luego en el 2003 desarrollamos una valoración, además la prueba de síntesis de cooperación internacional, una valoración provisional de cómo se ha desarrollado el proyecto de innovación. Hemos hecho uso de la evaluación de las encuestas de opinión del alumnado durante el primer semestre para hacer el seguimiento, la información de los resultados obtenidos también en el resto del grupo de innovación docente, o sea, hemos comunicado los resultados entre el profesorado y nuevamente una revisión del plan docente para la siguiente asignatura. Y en el curso siguiente, en el 2003, ahora mismo estamos desarrollando este apartado que sería la segunda parte del proyecto de innovación, pero que ya podemos presentar hasta ahora el resultado a medio término del proyecto, que es lo que les presentaremos a continuación. Antes, podemos ver aquí una muestra de cómo está desarrollada y identificada ya cada una de las actividades en la asignatura de Derecho Internacional Público que los estudiantes deben llevar a cabo y que se les presenta al inicio del curso, con el tema que se está desarrollando en cada una de las clases por días y con cada una de las actividades ya previstas previamente que deben desarrollar y que se van a ir poniendo visibles a los estudiantes progresivamente con la debida antelación antes de cada una de las clases. Lo mismo en la asignatura de Cooperación Internacional, las fechas, el calendario y también establecidas, como hemos dicho, no solo las actividades, sino ya también las simulaciones, en este caso, una simulación ante la Asamblea General en relación a los objetivos del desarrollo sostenible y cómo es que el Estado explica, ¿no?, desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible frente a la Asamblea General, algunos objetivos de desarrollo ya escogidos y la simulación sobre la negociación y adopción del texto para crear una organización internacional. Entonces, finalmente, en esta etapa final de la exposición, vienen los resultados parciales del proyecto de innovación
y los hemos dividido en tres apartados, uno en relación a los estudiantes, en relación al profesorado y finalmente una valoración sobre sugerencias a futuro. En relación a los estudiantes, resaltamos en el resultado este seguimiento continuado y generalizado de la evaluación continuada por la mayoría de los estudiantes. En este caso, vemos cómo realmente hemos logrado el objetivo de que estén pendientes de la asignatura y de que haya habido una participación, digamos, constante y regular en el proceso de evaluación continuada. Por tanto, esto lo podemos ver en estas tasas de rendimiento que han sido altas en las dos asignaturas en comparación con años previos y que para esto tenemos las tablas de rendimiento que pueden apreciar luego en la siguiente presentación, cómo van a ver el desarrollo de los estudiantes. Y también se ha observado una mayor implicación del alumnado que ha optado por esta evaluación continuada. Asimismo, en relación a los estudiantes, vemos que las tasas de éxito en las asignaturas han sido altas. A esto nos estamos refiriendo no solamente, digamos, al rendimiento generalizado, sino a que en la evaluación continua las dos asignaturas han tenido un 100% de aprobados y además se espera también que para la siguiente etapa tengan asimismo este porcentaje de aprobado de los estudiantes. En Derecho Internacional Público, por ejemplo, un 79% de los estudiantes ha tenido una calificación de notable y en Cooperación Internacional un 68% ha alcanzado la calificación de notable y también resalta que el número de calificaciones con sobresaliente ha sido mayor que en años anteriores. Vemos aquí el resultado académico en las dos asignaturas. Tenemos normalmente son estudiantes que se matriculan, son pocos estudiantes los que se matriculan y como ya veremos en el resultado en relación al profesorado, este número ha aumentado, pero bueno, considerando a los estudiantes matriculados, tenemos el porcentaje de notables y el porcentaje de excelentes. Aquí mismo, en estas tablas, son las que son oficiales, ¿no?, de la Universidad de Barcelona sobre el rendimiento académico del estudiantado. Ahora, entonces, en relación a los resultados parciales en relación a los resultados parciales sobre los estudiantes, continuamos y tenemos también que ha habido un progresivo incremento en las intervenciones orales en el aula, tanto en relación a la calidad teórica y crítica que han tenido los estudiantes en ambas asignaturas. También el nivel de satisfacción del alumnado ha sido alto en el desarrollo de las asignaturas y para eso tenemos las encuestas en las que pueden ver cómo el nivel de la satisfacción del alumnado es bastante alto, las encuestas que se les hace a los estudiantes. Lo mismo se verifica en relación a los niveles de satisfacción con el proceso del aprendizaje, ¿no?, en cuanto a la asignatura y en cuanto al proceso de aprendizaje. Los alumnos también han logrado incorporar los conocimientos de las materias, no solamente es la satisfacción, sino un reconocimiento del conocimiento de las materias, lo que se ha demostrado también con el número de aprobados en la asignatura, con las calificaciones de notable y excelentes que ya hemos mencionado. Aquí tienen las encuestas de los estudiantes, en particular en la asignatura de Derecho Internacional Público, con algunos comentarios no positivos sobre la metodología, la forma de transmitir la asignatura, la importancia de los debates, y aquí también otras en relación a la forma de aprendizaje y a la característica dinámica de este aprendizaje. Ahora sí, los resultados en relación al profesorado y la comunidad académica. Resaltamos que la metodología ha permitido explicar el contenido temático de una forma aplicada y aprovechando el desarrollo de estas actividades y simulaciones. Y esto es que por el número reducido de sesiones normalmente no es posible, pero hemos aprovechado esta característica de la asignatura para poder explicar contenido temático que normalmente no hubiera podido ser posible. Se ha logrado también una coordinación adecuada entre el equipo docente de las dos asignaturas y la coordinación para desarrollar la metodología y la preparación de las actividades.
Ha habido un potencial beneficio de usar como casos de estudio, además del Estado, o sea, se ha identificado esta potencialidad de que además de que el Estado se puedan usar otros actores de la sociedad internacional como ONGs o organizaciones internacionales en el desarrollo de la asignatura de cooperación internacional y por tanto se han también incorporado estos casos de estudio en esta asignatura. Entonces, así el estudiante, al identificarse con un estado para realizar las búsquedas y actividades, también se ha identificado con otro actor de la sociedad internacional. En relación al profesorado y a la comunidad académica, también tenemos actualmente, se identifica que hay un mayor número de matriculados en el curso actual que ha incrementado a partir de la aplicación de la innovación del proyecto de innovación docente en ambas asignaturas y que ya manifiestan un conocimiento de la metodología utilizada previamente en la asignatura en el curso pasado. El material didáctico elaborado en este proyecto de innovación docente también se colgará en el depositorio de libre acceso de la Universidad de Barcelona como una muestra del resultado y para beneficiar a la comunidad docente en relación a los resultados de este proyecto. Finalmente, como observaciones finales, resalta que se han identificado puntos comunes, tal vez, y algunas divergencias a mejorar en el desarrollo del aprendizaje de ambas asignaturas por el contenido temático distinto que se está trabajando en su mejora. Y también se considera se debe considerar el conocimiento adquirido y prácticas de estudio que los estudiantes que ya se matricularon en la asignatura previamente de Derecho Internacional Público, ¿no? Con esta innovación docente, porque se da primero la asignatura de Derecho Internacional Público, luego se matriculan en la asignatura de Cooperación Internacional. Entonces, un porcentaje de estudiantes ya sabe cómo llevar la asignatura con esta metodología y un pequeño porcentaje que se matricula solamente en Cooperación Internacional le cuesta un poco llevar a cabo al inicio estas actividades previas para el desarrollo, ¿no? Del aprendizaje de una manera autónoma y personal. Además, se reconoce la importancia y necesidad de seguir coordinando entre el profesorado, ¿no? Sobre estas actividades conjuntas en las dos materias y por tanto hay un trabajo a seguir avanzando para el desarrollo aún más exitoso, si bien el resultado parcial que tenemos hasta este momento es muy satisfactorio a nivel académico y a nivel del rendimiento del estudiantado. Y bueno, con esto terminamos la presentación de nuestro proyecto y los resultados parciales y esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.